Bueno, bien, 7:05. Vamos entonces a dar inicio. Muchas gracias a todos los que están conectaditos. Catherine, Yasmín, Ana Milena, Geraldine, qué bendición poder estar hoy nuevamente reunidos un día más en nuestro estudio. Entonces, vamos a darle la palabra a Yajaira para que por favor inicies con una oración y bueno, con el tema que nos vas a compartir el día de hoy. Bien, muy buenos días, profes. Un cordial abrazo, un saludo fraternal para todos. Y bueno, vamos a comenzar esta mañana con una oración, dándole las gracias a nuestro Dios por estos tiempos que permite para que cada uno podamos aprender y seguir adelante en esta labor tan bonita, ¿no? Entonces, por favor, para que me acompañen en esta oración. Amado Rey Celestial, Dios bueno, grande y poderoso, tú eres inmenso, tú eres único, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestra luz en el camino, Señor, que nos has trazado para que podamos seguir avanzando. Tú tienes un propósito maravilloso con cada uno de nosotros y en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos das de tener este tiempo para aprender y cada día hacer mejor la labor que tú nos has encomendado. Te agradecemos por cada vida, por cada uno de mis compañeros, Señor, que nos des mucha inteligencia, mucha sabiduría para llevar adelante este plan perfecto. Queremos estar siempre de tu mano y te honramos, Padre bueno, con este tiempo. Que estés tú, Señor, guiando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Señor eterno, te pedimos que te quedes con nosotros esta mañana y que nos des todo ese contentamiento, ese gozo para poder aprender cada día más en tus caminos, Señor. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. En el nombre de Cristo, Rey, te agradecemos, Señor. Amén y amén. Muy buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Yajaira, la profe de matemática de primaria. Un gusto poder saludarlos y estar en este momento, en este tiempo tan bonito que Dios nos ha permitido tener. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca, bueno, en este caso de los capítulos que tengo considerado, bueno, pues han considerado poder trabajar. Estamos hablando del libro Transformemos la Educación, una herramienta para la integración bíblica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los temas que vamos a mirar en el día de hoy. El capítulo número 3 está distribuido de la siguiente manera: integración bíblica en el aula, cómo hacer la integración bíblica, cómo evaluar la integración bíblica, qué ventajas obtenemos al usar la integración bíblica en el aula. Antes de comenzar, quiero comentarles que el taller fue muy interesante poder participar. De hecho, creo que es la primera vez que puedo participar en un taller donde se aborda este tema, pero quedaron algunas cosas en mi corazón que quiero en esta mañana resaltar y volver a retomar. Una de ellas es el hecho de que el autor Cristian nos comentaba de que a veces, en muchas ocasiones hemos hecho integración bíblica, pero no le hemos puesto un nombre, ¿no? Y lo hemos hecho siempre, pero nunca le habíamos puesto el nombre de integración bíblica. Y cuando miro el ejercicio que he hecho durante todos mis años de docencia, pues empiezo a darme cuenta de que a partir de este taller, la importancia de conocer y nombrar esa acción que hacemos desde nuestro amor a Dios y nuestro deseo de transmitir y enseñar la palabra de Dios. Algo que también me llamó la atención de este taller fue que el autor hablaba acerca de que nosotros hacemos integración bíblica siempre, ¿sí? Con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones con nuestros compañeros, vecinos, en la familia. En todo momento estamos haciendo integración bíblica y eso para mí es muy significativo porque también refleja nuestra esencia como cristianos y ese dominio o ese conocimiento de la doctrina o de la palabra de Dios, cómo la transmitimos con nuestro ejemplo y el testimonio tan importante que damos a los otros.
Por otro lado, me pareció muy interesante poder hablar acerca del sello personal, ¿no? Cada cual tiene una experiencia, una manera de, ha tenido una vida, ha tenido vínculos diferentes y por tanto creo muy pertinente conocer y tener en cuenta que cada uno tiene un sello particular, que la integración bíblica también es el reflejo de lo que somos, de nuestras características, de nuestra personalidad. Entonces, le podemos poner un sello muy personal, muy único, dependencia de cómo somos. Y por otro lado, otra palabra que me pareció muy bonita y que creo que también es importante tener en cuenta es ese compromiso tan bonito que tenemos como educadores y como personas que amamos la palabra de Dios, ese compromiso con el Señor de poder transmitir las enseñanzas y dar a conocer a Dios, dar a conocer a Dios a través de las a través de las asignaturas, ¿no? Yo pensaba cómo un médico puede hacer de pronto integración bíblica, cómo un ingeniero puede hacer integración bíblica, pero nosotros como maestros tenemos una herramienta muy importante que son esos contenidos, esos saberes que nos permiten poder cada día llegar a esos corazones y poderlos guiar en el camino del Señor. Entonces, en el libro, en esta primera parte que habla de integración bíblica en el aula, hace referencia o hace una analogía con precisamente primeramente, importante, sí, que es un arma principal para el maestro, cuyo campo de batalla es la mente de los estudiantes, ¿no? Y nuestra propia mente y que se desarrolle intencionalmente. Eso es algo que sí, esa palabra me parece muy precisa, muy importante, la intención que tenemos a donde queremos llegar con esa integración bíblica en ese momento, con ese grupo y esos estudiantes. Siempre dejar esa huella, ¿no? Como les decía anteriormente, pues la analogía que se hace en este capítulo de integración bíblica es a partir de la palabra de Dios y se toma como referencia la parábola del sembrador. Y en esta parábola, pues nosotros conocemos que toda la hemos leído en algún momento, que en un primer momento la semilla queda junto al camino y los pájaros la roban. Luego tenemos el momento en que la semilla cayó en terreno pedregoso y se secó. La semilla cayó en espinos y se ahogó, y la semilla cayó en buena tierra y dio frutos. De ahí, pues entonces el autor hace una analogía de cómo esa palabra, cómo esa integración bíblica puede llegar a ser realmente importante o cómo llega a los corazones de los estudiantes y da algunos ejemplos. En el primer ejemplo, cuando habla de que la semilla cae junto al camino, hace referencia a, por ejemplo, las ideologías del mundo que se enfocan con verdades, ¿sí? Que no son bíblicas. Habla, en este caso, la integración bíblica tiene un carácter confrontador porque los chicos pues igualmente tienen otra manera de pensar, pero que tiene un objetivo que es derribar un poco esos paradigmas que tienen los chicos. En ese caso, pues no, el niño o el estudiante no logra entender esas verdades bíblicas. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría esa intención que ya el profesor tiene acerca del proceso que está llevando adelante? Luego aparece un segundo ejemplo que es cuando la semilla cae junto al camino y habla de que se recibe la integración bíblica, la entiende, pero no logra establecer un vínculo en su corazón con la palabra de Dios. No logra conocer más de Dios, no logra entender el carácter de nuestro Creador y no logra conectar con el carácter de Dios, con la verdad que se enseña. Aparece otra analogía y aquí aparece cuando la semilla cae entre espinos, cuando la palabra se escucha, pero termina ahogada en el engaño de las riquezas. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que me pareció muy interesante en la página 39, que es cuando un joven que aprendió, por ejemplo, administración financiera con integración bíblica es tentado por la corrupción. ¿Optará por el camino correcto?
no por miedo, sino porque sabe su rol y cuál es el propósito de Dios en la administración. Sabe que si se inclina hacia la corrupción, abrirá la puerta para que el pecado llegue a arruinar su trabajo y a truncar la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que queda frente a este tipo de ejercicio? ¿Listo? Entonces no logra relacionar la palabra con los designios de Dios, no conecta su pensamiento con el plan de Dios y su voluntad. Y por último está la opción de que cuando la semilla cae en buena tierra, que asimila las verdades, sus criterios pueden ser tentados o confrontados, pero igualmente se mantiene firme porque quedó esa semilla en el corazón. Logra entender la voluntad de Dios y establecer esa conexión con el carácter de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer la integración bíblica? Y aquí hay algo que me pareció significativo y es la herramienta que tenemos como profesores y es precisamente la oración. Batallar contra el espíritu, como dice el autor, y planificar la lección y ser intencional. Nuevamente menciona esta palabra que me parece muy válida e importante en este proceso. Por tanto, el tener en cuenta de que yo siempre pienso en lo que a uno le apasiona, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar lo que a uno le apasiona? Cuando nosotros amamos algo, y aquí siempre pienso que cuando en una oportunidad llegué a Colombia me decían, como usted viene de Cuba, pues sabe música, sabe bailar, entonces sabe enseñar a bailar. Y el hecho de que uno sepa música, de música cubana, que le guste bailar, no significa que uno enseñe a bailar o sepa cómo se enseña a bailar. Entonces, aquí me parece muy interesante porque a todos nos apasiona la palabra de Dios. Queremos estar todo el tiempo llenos de esa palabra, queremos alimentar el espíritu con la palabra y con la oración. Y yo siempre pienso en cómo llevar esa pasión, ese amor hacia lo de Dios a través, o sea, a través de los contenidos a nuestros chicos. Entonces, cómo transmitir el gusto y el amor hacia lo de Dios cuando a veces encontramos que en este momento vivimos circunstancias donde los chicos se alejan frente al conocimiento de Dios o que no le dan el valor que le damos nosotros. Entonces, es algo que me parece muy importante en estos tiempos, por tanto, hay que mirar muy bien cómo nosotros nos armamos de esas herramientas para poder hacer esa integración bíblica. Los profesores, bueno, en el libro nos explican que es muy importante, se debe realizar en todo tiempo, no solamente en un momento de la clase, sino que podamos tomarla teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora que estamos muy enfocados viendo los principios, cómo poder enfocarlo durante todo el proceso de la clase. Mirar que hay ciertas circunstancias que se dan en la clase que pueden ser muy provechosas para poder alimentar este ejercicio. Es muy importante que a veces ni siquiera los chicos se dan cuenta, pero que nosotros tenemos una intención y que queremos llevar adelante este proceso. ¿Sí? Como les decía, el aprovechar el contexto. Yo observaba, por ejemplo, que muchos ejemplos que hablan en el libro, muchas explicaciones son en contextos reales donde están en presencia los chicos, por tanto, se pueden hacer muchas lecturas de los estudiantes. Sin embargo, en el medio en el que estamos laborando, en Homey, pues tenemos que hacer otro tipo de lectura. Tenemos que mirar, por ejemplo, las cámaras, los chicos si tienen buena disposición, si realmente es su rostro. O sea, nosotros constantemente hacemos lecturas y de ahí podemos ir sacando muchos elementos que nos ayuden a fortalecer esta integración bíblica. Cada contenido es una oportunidad para mostrar una verdad del carácter de Dios y se basa en los 7 principios que más adelante vamos a ver en otro capítulo. No ser usada al final de la clase, recordar también la importancia, y Cristian hace referencia a que a veces no es solamente tomar el versículo bíblico al principio de la clase y ya, sino ver en toda la clase cómo nosotros podemos retomar y no solamente verlo en un momento de la clase que pasó y ya. Entonces, hay algo que me parece muy bonito en el libro y hay una pregunta que desea, ¿deseas que esta integración bíblica
en tu clase dé fruto al 100%. Entonces, enfocarnos a que esa integración no quede solamente en un momento de la clase, sino que de ese fruto, de ese cambio, esa transformación llegue al corazón de los chicos. Y algo muy importante, pues que debe ser planificado, su metodología crea un lenguaje dentro de la comunidad educativa y en el caso de los estudiantes, puede ser usada en proyectos, en exposiciones, en investigaciones y en el contorno, perdón, en el entorno de nuestra clase habitual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evaluar la integración bíblica? Pues entonces el autor nos propone que podemos evaluarla de la misma manera que hacemos los procesos en los contenidos, de acuerdo con el grupo, hacer diagnósticos cada año y nos propone también cómo poder hacer algunos ejercicios que nos ayuden a revisar, a verificar si ese proceso realmente fue llevado a cabo en cada uno de los chicos y quedó en el corazón. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues da un valor agregado a la institución, fortalece los valores cristianos, la formación del carácter, aprender a conocer a Dios, el corazón de Dios, por supuesto, también entender los mandamientos, los principios, los principios cristianos, educar en valores. Entonces, hay un valor agregado dentro de este proceso, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Algo que también es importante es que un ejercicio que si está bien planificado y estructurado nos permite que el ejercicio que realizamos pueda dejar una huella en el corazón de los chicos. Se valora el trabajo en el aula hay una motivación, nos permite también servir a nuestro Dios y aquí hago referencia, vuelvo y retomo la idea inicial del compromiso que tenemos como cristianos de poder llevar adelante el Evangelio, instruir en el camino del Señor. Entonces, tiene muchísimas ventajas el poder trabajar lo que es la integración bíblica en el aula y por eso vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico. En este ejercicio práctico que propongo en el día de hoy, vamos a tomar un tema de los temas que ustedes trabajan en clase, desde sociales, ciencias, y vamos a hacer un ejercicio sencillo donde ustedes puedan hacer una propuesta de cómo poder hacer una integración bíblica. Voy a partir de un ejemplo, de una experiencia que viví en esta semana. Y yo creo que es algo que también puede ser de vital importancia. Los chicos nos ven como personas que de pronto no tuvimos una infancia, o sea, nos ven ya con la edad que tenemos y de pronto para ellos es difícil imaginar que también fuimos adolescentes, que también tuvimos una niñez. Entonces, en un ejercicio que hice esta semana en matemática, me pasó algo muy interesante y es que le oraba al Señor primeramente cómo poder hacer la integración con el tema que estaba abordando en grado segundo. Y recordaba en una ocasión, cuando estaba en mi país, no había luz, me gustaba mucho lo que estábamos comiendo y sí, con intención, le tomé a mi hermana la presa de pollo que le gustaba a ella. Entonces, esa experiencia que fue en una época de mi vida me acercó muchísimo a los chicos porque cuando les dije, y les voy a contar algo personal, pero no quiero que se lo cuenten a nadie. Y fue el momento en que todos prendieron cámara, que todos se acercaban y ponían las manitos acá sobre la quijadita allí, como, wow, ¿qué nos va a contar la profe? Entonces, ese ejercicio de poder contarles algo que es personal, que no de pronto pues era de mi infancia, pero que para ellos es algo significativo, podemos tomarlo como referencia también para decir, wow, de aquí puedo sacar algo que puede llegar a ser importante y novedoso. La cuestión fue que a partir de esa anécdota hablábamos acerca de la importancia de compartir todo lo que tenemos. Y el contenido que estábamos trabajando, adivinen, era la división. Por primera vez estábamos trabajando la división
y hablaba acerca de la importancia de que, bueno, pues distribuir equitativamente, un concepto que trabajamos, que se trabaja en primaria, y a partir de ese ejercicio, pues les dije a los chicos, vamos a repartir una palabra. Vamos a compartir una palabra y cada uno, yo a un niño le decía, bueno, pues yo te comparto la palabra bendición. Al otro, los niños empezaron a participar y a dar las palabras que para ellos eran importantes y querían compartirlas con sus compañeros y que a veces no era solamente compartir cosas materiales, sino también compartir una palabra de aliento es importante. Entonces, el hecho de poder tomar la palabra de Dios y tomar ese ejemplo que me ayudó, y bueno, pues el principio que hablaba que Dios es un Dios de justicia y misericordia y que nos enseña a compartir, pues fue la referencia con el versículo bíblico para trabajar. ¿Cómo me di cuenta que lo que hice fue valioso para ellos? En la oración final, una niña, una pequeña, oraba y le decía al Señor, gracias, gracias Señor por esta clase, porque a partir de la división entendí la importancia de compartir, que no solo se pueden compartir cosas materiales. Y fue una experiencia realmente novedosa, pero también que me conmovió el corazón, porque vi niños hablando desde la sinceridad, desde el cariño, desde el vamos a aprovechar este tiempo de matemáticas para para poder compartir algo más que no sea algo material. Entonces fue una experiencia muy bonita y quería compartirles en este ejercicio. Ahora sí, queridos compañeros, les doy un tiempito para que ustedes nos puedan compartir una experiencia o puedan de pronto escribir una experiencia, una manera o un ejercicio que puedan realizar de manera breve de cómo harían este ejercicio de integración bíblica en el aula. Si hay alguno preparado, dispuesto y listo, con mucho gusto lo escuchamos para que podamos participar todos. Luz Ángel está levantando su manita, dale. Los Ángeles, gracias, profe. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería compartir mi experiencia porque a mí me pasó algo como la profe que nos acaba de relatar de su clase con segundo. La semana pasada yo tenía clase con décimo y estábamos viendo enlaces químicos. Yo ya tenía pues el principio bíblico, pero mientras yo explicaba el principio bíblico, yo misma entendí la integración bíblica. O sea, para mí fue revelador. Entonces, el enlace químico, digamos, en química nace una necesidad de cumplir con la regla del octeto. Y yo estaba explicándoles y entendí que así somos nosotros. Nosotros tenemos una necesidad de compartir, todos tenemos algo que aportar, todos necesitamos, por ello la importancia de entender, por eso la importancia de entender que somos parte del cuerpo de Cristo, porque todos necesitamos, todos somos miembros. Y así como el enlace químico surge de una necesidad de completar, nosotros también necesitamos llenar necesidades y por eso la importancia de la iglesia. No es perfecta, pero sí estamos llamados a vivir en comunidad. Lo entendí en clase. Fue chistoso porque yo estaba en clase y llega esa como ese entendimiento y yo asombrada dice, porque yo lo veía algo muy difícil, porque pues es algo nuevo. Uno puede saber mucha Biblia, pero pues en la Biblia no aparecen enlaces químicos. Pero sí ya empieza como uno a entender ciertas verdades bíblicas y pues eso quería compartirles. Gracias. Muy chévere, profe. Qué bueno, qué bonita experiencia. Y que además de eso es algo chévere porque al final uno se da cuenta que las materias como les decía, la herramienta para dar a conocer a Dios. Entonces, cuando entendemos que todos los contenidos que damos tienen una explicación y que lo hemos visto en un ejemplo también hablábamos acerca de los números y los niños llegaron a la conclusión que los números me decían, profe, pero entonces los números Dios los consiguió hace mucho tiempo atrás. Y ellos cayeron en cuenta y dijeron, wow, sí, los números, aunque tienen los números arábicos que vienen de Arabia y bueno, todo lo que conoce y que nos habla la historia de cómo llegaron los números,
o cómo se dan a conocer los números, pero más allá de eso, ellos dicen, ah, profe, mira cómo Dios tiene en cuenta los números, es algo muy chévere. Mi profe Ana Milena, que está levantando la mano, Buenos muy días buenos para días. todos. Bueno, yo me leí el capítulo esta semana y me pareció súper interesante. Entonces yo tratando de hacer integración, pues no en un salón de clases, sino con mis hijos. Esta semana Lucas, que está en cuarto, está viendo la poesía y Sofía estaba viendo el verso, ¿qué, gorda? Poe- el versolibrismo, ¿no? Entonces, pues ayudándole a mis hijos a estudiar, cuando hablamos de la poesía, yo le leí a mi hijo un salmo, que literalmente era poesía. Y cuando Sofi me vino y me habló del versolibrismo y lo que significaba, y era una poesía más libre, donde no era necesario que existiera la rima, pero me explicó como todas esas cualidades, yo caí en cuenta que lo que le había leído a Lucas era literalmente versolibrismo y sabemos que la Biblia tiene todas las figuras gramaticales, pero yo se la estaba leyendo a mi hijo y yo decía así, muy lindo, muy poético, pero eso tenía un nombre, versolibrismo. Entonces me pareció muy interesante poder mostrarles a mis hijos como la mayor fuente de inspiración. Sabemos que toda la escritura fue inspirada por Dios, pero la mayor fuente de inspiración la dio el mismo Dios a través de su espíritu a las personas que escribieron la Biblia y cómo podérselos mostrar de una manera tan tangible. Eso por un lado. Y con matemáticas me pasó otra cosa y fue que estábamos leyendo la historia de Noé cuando Dios le da las medidas exactas a Noé para hacer el arca. En mi Biblia habla de codos, de tantos codos, pero entre paréntesis dice cuántos metros era. Eran creo que 131 metros, 35 de largo. Entonces empezamos a ver cómo la matemática está tan inmersa en las escrituras y cómo Dios literalmente todo lo calculó de una manera tan perfecta y las matemáticas son perfectas. Yo le decía a mis hijos, 2 por 2 siempre va a ser 4. Nunca va a ser 5 a menos de que te equivoques y no entiendas el concepto de coger dos unidades de dos grupos. Y entonces empezamos a mirar ese tema a través de la Biblia y como yo hace 15 días o en la primera lección yo decía, es muy difícil integrar matemáticas. Creo que es donde Dios más ejemplos me ha mostrado en la Biblia en estos días desde que empezó el estudio porque veía la repartición de dones, la repartición de los panes y así cualquier cantidad de textos bíblicos donde uno ve cómo Dios realmente utiliza las matemáticas, este tema de las medidas, mis hijos son muy de pensar matemáticamente y cómo todo se vuelve matemático. O sea, es impresionante la matemática que contiene las escrituras. Eso quería compartirles. Chévere, profe, qué bueno, me alegra muchísimo que haya tenido esas experiencias. Y como dice el autor, pues nosotros hacemos integración en todo momento, en todo momento. Creo que nuestros pensamientos, nuestras acciones, es algo que nos nace. Yo creo que nos diferencia, es el sello que nos diferencia de muchos profesores. O sea, yo veo muchos profesores de mate y tengo compañeros profesores de matemática y también veo, bueno, pues, ¿qué nos hace diferente? Bueno, pues es que tenemos el sello del Señor, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía para poder tener esa sabiduría y ese entendimiento y sobre todo poder aprovechar todos estos contextos para poder también dejar esa huella en el corazón de los chicos y ese amor por lo de Dios. La profe Luz Ángela, ¿sí? Ay, gracias. Es que me siento muy identificada con el tema de lo que estás hablando. Es que en la página 44 dice algo que Sí, de verdad yo lo leí y me pareció fantástico. Dice, otro aspecto importante es que permite a los estudiantes conocer el corazón de Dios a través de la asignatura que están estudiando. Y eso me parece magnífico porque uno también como profesor empieza a tener esa revelación, un entendimiento más claro, porque esto es claro, eso tiene que empezar desde uno, porque uno no puede dar de algo que no tiene o de lo que no vive. Entonces me pareció eso bonito tener esa nueva perspectiva y conocer el corazón de Dios, porque uno empieza a estudiar, bueno, empieza uno a reevaluar lo que está enseñando y uno dice, si uno sí tiene mucho humanismo en las clases, si están muy,
como muy, ¿cómo decirlo? Como contaminadas, como, y uno sí necesita empezar a filtrar y darle una buena enseñanza de calidad a los chicos, porque eso también es calidad, darles una buena comida. Creo que a veces uno dice, estoy dando comida chatarra y uno tiene que dar brócoli, coliflor, zanahoria. Entonces, verdades bíblicas que lo van a nutrir, de pronto ellos no van a estar dispuestos, pero a medida que se va sembrando la palabra, el corazón va cambiando, como el terreno, como una matica. Usted a veces tiene una matica así medio vacilada y todo, pero usted la va cuidando, le va moviendo la tierrita, la va cambiando de sitio y esa matica poco a poco va cambiando su aspecto. Ah, igual es con el corazón de los chicos. Y hay algo muy chévere también que tenemos que tener en cuenta en este compromiso que tenemos con Dios como cristianos, es que nuestras clases trascienden al núcleo familiar, ¿sí? No solamente yo escucho a muchos de mis compañeros, valoro muchísimo el ejercicio que hacen como docente y las escucho en clase y créanme que eh, siempre llega a mi corazón muchas de sus enseñanzas, cuando el profe, de pronto Juan Carlos está haciendo la reflexión, cuando los profes están haciendo reflexiones, perdón, cuando están haciendo la oración, yo los escucho y realmente valoro el ejercicio y el esfuerzo que realizan por dejar esa huella en los chicos y cómo lo hacen. Y creo que es importante que tengamos en cuenta que siempre trasciende en el ejercicio que se hacen con los niños, que están los acompañantes, está la abuela, está la tía, está la familia, hay tutores que están cerca y que están escuchando esas palabras y que también sienten ese apoyo desde lo espiritual, desde la palabra de Dios en cada uno de los niños y cómo queda esa palabra sembrada, ¿no? Y me imagino que en muchas ocasiones, como lo hago yo, tomo referencia como madre también de una pequeña homie, poder tomar de referencia lo que se habla en clase para poder decir, acuérdate que la profe mencionaba, ¿te acuerdas cuando decía? ¿Sí? Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta del alcance que pueden llegar a tener nuestras palabras, nuestras acciones, pero si estamos siempre guiados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios, sabemos que va a ir a buena tierra. Entonces, me gustaría que de pronto alguna otra profe me pudiera comentar una experiencia o de pronto un ejercicio que haya hecho en este momento de cómo podría hacer esa integración frente a un contenido, a un proceso que estén realizando desde su propia asignatura. No sé, la profe Normis, gracias. Buenos días. Para mí ha sido un reto porque, bueno, yo soy ingeniera de sistema y realmente apenas este año es que he tomado ese reto, por decirlo así, de ser docente y de una manera virtual. Sabemos que, bueno, que nosotros somos cristianos, que conocemos de la palabra, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener ese conocimiento, bajarlo a tu corazón y a la vez tener que enseñarlo a otras personas y especialmente niños. En mi iglesia local yo he trabajado, yo no trabajo con niños, sino más que todo con mujeres. Entonces no es lo mismo trabajar con niños pequeños porque yo manejo de primero a 11. Y en estos días que estoy preparando mis clases para ahora, para agosto, en grado primero voy a hablar de PowerPoint. Y yo decía, ¿cómo voy a integrar PowerPoint aunque yo tengo el conocimiento? ¿Cómo lo llevo? Y vino a mi mente el Salmo, que es el Salmo 19. Bueno, a mí me cuesta aprendérmelos, pero donde decía que los cielos proclaman la gloria del Señor. Entonces yo le decía, wow, o sea, ¿cómo llevar eso que yo estoy viendo a PowerPoint? Entonces, yo le voy a poner a hacer una actividad, es que ellos puedan dibujar lo que ellos ven en el cielo, o sea, que ellos puedan ver el cielo, contemplar y lo puedan llevar a PowerPoint. Entonces, uno dice, muchas veces, yo decía, Señor, muchas veces me he levantado y ni siquiera he tomado un tiempo para yo ver tu gloria, o sea, porque es que los cielos proclaman tu grandeza. La misma creación habla de ti. Entonces yo decía, wow, Señor, o sea, o sea, viendo cada vez que yo me siento a organizar y cómo yo llevo
ese principio bíblico, yo creo que el Señor primero me habla a mí. Y yo, y yo digo, Señor, me falta mucho. O sea, me falta definitivamente cada vez que me permites un día más venir a tu palabra, veo, wow, o sea, qué tan lejos estoy. Necesito estar más cerca de ti. Entonces ahí hago el ejercicio, pero sí, ha sido ese reto que uno dice todo el tiempo, o sea, lo que él decía, yo vi la conferencia ya grabada y él decía, todo el tiempo estamos practicando el principio bíblico, sino que como no lo vemos de esa manera, entonces, bueno, quería compartirles eso. Y como no le ponemos nombre, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero pues siempre, yo recuerdo desde que comencé el camino del Señor. Y hay algo muy bonito que también a mí me parece, yo siempre digo que la integración bíblica es como hacer arroz con leche. ¿No? Cuando yo llegué a Colombia decía, bueno, arroz con leche. Y uno dice, bueno, la receta de arroz con leche, bueno, uno dice arroz y leche. Pero cada uno le pone su toque particular. Y acá en Colombia conocí que el arroz con leche llevaba canela, que llevaba uva pasa, que llevaba, o sea, cada cual le pone su ingrediente, inclusive hasta con frutas. Entonces, cada uno le pone su esencia, cada uno le pone su parte de su personalidad, de lo que uno es, de su motivación, de sus experiencias. Entonces, es un ejercicio que uno realiza para los demás, pero también es un ejercicio que va desde lo profundo del corazón, porque si no tiene tu esencia, créanme que no llega, es vacía. O sea, si uno no le pone el corazón, si uno no ora, si uno no hace, no lo planea y no tiene esa intención y le pide a Dios mucho respaldo en ese ejercicio, no llega, es vacía, son palabras vacías. Entonces, es muy importante el ejercicio y es muy importante verlo desde uno mismo, cómo yo puedo hacer que esta semilla llegue al corazón de cada uno de los niños, que no quede vacío, que no quede, que no haya, que al final quede esa huella en este ejercicio tan importante que estamos realizando. Entonces, hay algo muy bonito que dice la palabra de Dios, es una semilla que nunca regresa vacía, que nosotros debemos eh, cada día fortalecer. Es como cuando yo estoy sembrando mis máticas, ¿no? Y lo bonito también está en que no sabemos cuándo va a germinar, porque también esa semilla que dejamos en los chicos puede ser que esté dando frutos ya, pero puede ser que con el paso de los tiempos, como conocemos y creo que nos ha sucedido en algún momento, nos desviamos del camino, pero luego el Señor nos vuelve a llevar a su casa, nos vuelve a poner en el camino correcto y con el paso del tiempo y las nuevas experiencias, pues los chicos van reconociendo y van recordando esa palabra. He tenido niños chicos que empecé con ellos muy pequeños y con el paso del tiempo ya hoy en día son adultos y me cuentan, profe, la palabra que usted dejó en un momento de mi vida. Tuve un caso de un estudiante con cáncer en los huesos y fue muy doloroso porque no supo, en un momento fue muy difícil para la familia y al paso del tiempo, cuando nos reencontramos, me dijo, esa palabra que dijo en mi corazón fue lo que me dio la fortaleza para animar a mi propia familia a seguir adelante y apoyarnos todos. Entonces nosotros de pronto no vemos el resultado del ejercicio ya, inmediato, pero en el tiempo en que Dios lo permita y bajo las circunstancias que permita el Señor, va a dar frutos y va a ser grande, o sea, va a ser realmente importante y trascendental en la vida de cada uno de los chicos. Entonces, es una invitación que es algo que debemos comprometernos como personas que amamos la palabra de Dios, que tenemos un potencial, tenemos un ejercicio importante que es la docencia, que llegamos a miles de niños, que llegamos a muchas familias y que no podemos dejar de desaprovechar. Entonces, de aprovechar. Entonces, en algún otro profe que de pronto quiera contarnos una experiencia o que nos pueda hablar de algún proceso que ha realizado de integración bíblica. Bueno, profe, yo había levantado ahí la manita ahorita. Ay, Kate, qué pena. Em, bueno, sí, en español estábamos hablando con los chicos sobre la comunicación, ¿no? Y entonces veíamos que es comunicar, ¿no? Que no solamente es como hablar,
sino que involucra muchos procesos, ¿no? Nuestros gestos, nuestro tono de voz. Y yo les decía, van a pensar en la comida que prepara la mamá todos los días para el almuerzo, ¿cierto? Entonces yo les decía, cierren los ojos, imaginen que están comiendo algo muy rico que prepara la mamá. Entonces yo les decía, piensen que a la mamá hoy se le olvidó ponerle la sal a la comida. Entonces empezaron, no, profe, eso sabe muy feo, sabe simple. Em, bueno, que no se lo comerían. Entonces yo les dije, bueno, listo. Entonces a la mamá no se le olvidó ponerle la sal. A la mamá hoy se puso a hacer muchas cosas y le puso doble sal a la comida de hoy. Entonces, claro, ellos hacían como los gestos de que, como que no, no, profe, pero es que cómo se va a comer uno algo salado. Eso es muy feo, eso no pasa, eso sí, bueno. Entonces empezaron como a a hablar cada uno. Entonces yo les decía, listo, la comunicación es eso, ¿cierto? Es como, entonces les puse a buscar Colosenses 4:6, en donde dice que, dice como, bueno, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos lo buscaron, lo leyeron y empezamos como a desglosar ese versículo, ¿cierto? Entonces yo les decía, bueno. Y entonces nuestras palabras son como esa comida que la mamá prepara todos los días, ¿cierto? Si le ponemos mucha sal, o sea, si ustedes gritan al contestar o si arrugan la cara cuando contestan, ¿cierto? Pues la persona que les está recibiendo ese mensaje no se va a sentir bien, ¿cierto? Ya sus palabras van a dejar de ser como agradables, van a dejar de ser em, como gustas al oído de las demás personas, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando ustedes no le ponen interés cuando contestan. Entonces, si en casa o si sus compañeros o si sus profes en las clases les están haciendo unas preguntas y resulta que ustedes están ahí, pero no están prestando atención, ¿cierto? Eso lo podemos comparar como cuando no le ponemos o cuando no se le pone sal a la comida, ¿cierto? Se vuelve una comunicación insípida, se vuelve una comunicación en donde solamente el emisor es quien está como dispuesto, ¿cierto? Pero el que está recibiendo esa información no le importa, no le interesa, entonces ahí ya no tenemos o no se cumple nuestra intención comunicativa, ¿cierto? No tenemos todos esos elementos, todos esos ingredientes que hacen que esa comunicación sea gustosa, ¿sí? Que esa comunicación sea agradable, pues no solamente como para las personas que lo están escuchando, sino una comunicación agradable para el Señor. Si les decía yo, cada vez que nosotros nos comunicamos de forma adecuada, ¿cierto? No estamos honrando al Señor, ¿cierto? Porque estamos cumpliendo con su mandato, ¿sí? Estamos cumpliendo con todas estas indicaciones, ¿sí? Nosotros nos comunicamos gracias al Señor, ¿cierto? Es uno de los dones que Él nos dio a nosotros como seres humanos, pues para poder establecer esas relaciones. Pero las debemos utilizar de forma precisa, ni muy salado ni sin sal, ¿cierto? Entonces es aprender a tener esta intención comunicativa como de forma apropiada y correcta. Entonces, eso fue lo que trabajé justamente pues esta semana con los chicos. Qué chévere, profe, qué bueno. Hay dos cositas que quería hablar acerca, bueno, que recordaba a partir de la intervención de la profe Kate. Al principio del capítulo del libro nos hablaba acerca de que a veces decimos, bueno, pero planeamos la clase, hacemos esto, pero también hacer la integración como que a veces se hace como, uy, pero difícil volver y retomar y hacer. Entonces, pero es un ejercicio tan importante que nos fortalece a nosotros como profesores, pero también como personas que amamos la palabra de Dios. O sea, es un ejercicio que, no, que nos invita constantemente a estar de la mano del Señor, buscando que si el versículo, que, o sea, es un ejercicio, es una tarea que si nos capacitamos, nunca va a ser una carga, va a ser algo que va a ser de beneficio y provecho para todos. En ese sentido es muy importante. Y hay alguna pregunta, o sea, hay algo que yo siempre pienso cuando estoy haciendo integración bíblica y es la pregunta que me hago, que también me gustaría que de pronto la pudieran aprovechar. ¿Lo que estoy haciendo acerca a los chicos al Señor o los aleja? O sea, siempre lo que hago, trato de mirar y ver si lo que estoy haciendo los aleja, los acerca. Y en el ejercicio, la idea es que siempre quede esa huella y que
pueda acercar a esta generación a la palabra de Dios, a que puedan tomarla como referencia en su vida. Entonces, pues uno siempre como docente tiene que estar haciendo ese ejercicio de reflexión constantemente, si lo que estoy haciendo es válido, si lo que estoy haciendo realmente está quedando en el corazón de los chicos y de esa manera poder hacer la retroalimentación constante de ese proceso. Listo, mi profe. ¿Alguna otra profe que quiera hablar acerca de este proceso? Bueno, quiero la profe Yasmín. Gracias. Buenos días para todas. Bueno, realmente para mí es una bendición este tema de la integración bíblica y bueno, porque lo implementaba aquí en Homic. Y es ver que en la Biblia yo puedo encontrar diversidad de ejemplos a nivel de historia, a nivel de geografía, también para la vida cristiana cuando estoy hablándoles a los chicos sobre valores que son muy importantes, sobre el amor al prójimo, cuando hablamos de comunidades. Pero específicamente recuerdo en una ocasión una sesión que estábamos ya con los chicos más grandes, si no estoy mal, era con Junior 8. Estábamos hablando sobre la economía, sobre la repartición de los recursos y yo les estaba hablando allí sobre saber administrar específicamente y cómo nosotros también debemos ser muy responsables en esa parte. Y me marcó mucho que al final de la sesión, ya pues cuando habíamos hablado del tema y yo les había explicado el principio bíblico, uno de los chicos, bueno, en la oración que realizó ya para finalizar, decía, Señor, enséñanos a administrar. Y yo decía, ay, Dios mío, gracias porque veo ahí que sí, no solamente escucharon esa parte teórica, sino también esa parte del principio bíblico. Entonces, quería compartirles. Tan bonito, tan bonito. La felicito, profe. Muy bien, excelente. Hay que seguir, hay que seguir. La profe Ana Milena está levantando la mano. ¿La escuchamos, profe? Sí, mira que yo las he estado escuchando pues a todas, lo que han dicho, más lo que hemos leído. Y yo algo que he visto y es que tristemente los cristianos, y perdón si lo hablo en general porque creo que pasa con muchos, hemos dividido la vida cristiana de la vida secular, por decirlo de alguna manera, y efectivamente ese es el término que se usa, ¿no? En mi vida secular o en mi trabajo secular o en tal cosa, y es un término que escuchamos en todos lados. Y algo que yo he aprendido aquí con Homic, porque realmente, pues antes nunca en la vida, yo como que solo firmaba la agenda y miraba si había tareas hechas, antes cuando estábamos escolarizados, es que no hay diferentes vidas, hay una vida, o sea, Dios nos dio una vida y esa vida es la que nos dio para que administráramos y en esa vida que le dio una sola vida a nuestros hijos es la que les dio para nos dio para ayudarle a nuestros hijos a ir a Cristo. Dentro de eso y en la lectura, la verdad el libro a mí me ha gustado muchísimo y me estoy leyendo otro libro, entonces como que voy devolviendo todos los libros. Y, y yo, por ejemplo, yo siempre que hablo con mis hijos es, ¿qué quieres ser cuando grande, cierto? Y es una pregunta muy común que le hacemos a los niños. No, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser cualquier cosa. Pero nuestra pregunta no es, yo, y creo que lo leí en el libro, o en otro libro de tantos, decía, ¿por qué no le preguntas a tu hijo qué vas a hacer con tu salvación? ¿Qué vas a hacer si llegas a grande y no eres salvo? ¿Qué vas a hacer si no te vas para el cielo? Y yo decía, es tan impresionante, y Melissa siempre habla de la cosmovisión que nuestra cosmovisión realmente todavía no está completamente viendo como debe ver, porque seguimos dividiendo. Entonces le enseñamos a nuestros hijos, y a mí me enseñaron que yo tenía que ser profesional, que yo tenía que producir, tenía que ser mamá, pero tenía que ser ejecutiva. Y eso fue lo que me enseñaron y fue lo que viví hasta el 2020. Pero a mí no me enseñaron a hacer, a que mi vida debía ser para glorificar a Dios, que Dios creó a la mujer con un propósito particular que fue ser ayuda idónea del hombre, no fue otro. Y entonces que día yo escuchaba a mi hija que sueña con entrar a los Andes y con ser, bueno, ya tiene claro lo que quiere estudiar y eso que está muy pequeñita, no sé si eso es lo que Dios tiene para ella. Y yo la escuchaba y yo decía, Señor, parte de lo que ella dice es lo que yo le he enseñado.
Yo sé que llama al Señor y que está empezando a tener su relación con Él, pero yo no la escuchaba decir, no, mamá, yo quiero ser abogada para poder ayudar a las personas y que Dios me utilice. No, ella quiere ser abogada por otras razones completamente ajenas a la voluntad de Dios. Entonces pienso que es un trabajo muy grande el que ustedes tienen como maestras en todas las materias, pero que también tenemos como padres, porque lo primero es dejar ese estigma de que una cosa la vemos de una manera, la otra de la otra manera, y que nuestro punto de partida definitivamente es la escritura, independiente de lo que sea que estemos estudiando, hablando, tratando, siempre deben ser las escrituras, porque cuando nos apartamos un poquito, es cuando empezamos a enseñarles mentiras a nuestros hijos y se las dejamos arraigadas en la mente. Entonces, pues nada, quería decir eso porque realmente sí es muy confrontador. Yo sé que es un libro, acá lo tengo, la verdad me lo he disfrutado, lo que he ido leyendo. Es un libro que nos enseña y que como docentes tenemos un llamado enorme. Ayer también me pasó algo y fue que preparándola, quiero contarlo, yo sé que ya se está acabando el tiempo. Ustedes saben que yo soy profesora del Club AMO y uno dice, bueno, en el Club AMO enseñamos Biblia, enseñamos principios bíblicos, entonces pues todo lo llevamos de esa mano digamos que es más fácil, entre comillas. Pero estamos estudiando libros de literatura clásica y cuando tú estás leyendo un libro de literatura clásica, pues ahí no está inmersa la Biblia, o sea, dentro de las enseñanzas podemos ver muchas cosas del carácter del Señor, pero como tal no está. Y dentro de lo que yo leía, decía que hay que preparar la clase, pero también hay que orar. Y muchas veces dejamos de lado la oración. Entonces tenemos una planeación, la estructura, vamos a ver esto así, así, vamos a coger tal versículo, pero no oramos. Entonces no preparamos el terreno donde va a caer esa semilla. Y entonces yo esta semana preparando mi clase me puse a hacer eso, me puse a orar. Venimos con los mismos niños desde febrero, entonces ya uno se sabe los nombres de casi todos los niños, entonces se ora con nombre propio y si no, pues tengo el listado. Y yo iba a hablar del principio de la honestidad. Ese era el principio que teníamos en la lección de ayer. Y yo decía, yo no quiero dar un ejemplo mío, Señor, yo quiero dar un ejemplo tuyo. Para eso nos dejaste la Biblia. Creo que ahí están todos los ejemplos que necesitamos para todo. Y vino a mi cabeza el nombre de Saqueo, yo Saqueo, pero yo no me conozco, yo me sé la historia, pero no me la sé bien. Entonces me fui a buscar en la Biblia, leí la historia de Saqueo y yo decía, wow, Señor, o sea, todos los ejemplos que yo necesito para poder profundizar, aunque obviamente tenemos una guía donde nos dan todo para poder dar la clase. Yo decía, este ejemplo de Saqueo es mostrarle a un niño cómo una persona deshonesta, estafadora, al conocer a Cristo, su vida puede cambiar inmediatamente. Y eso es lo que nos llama el Señor. Obviamente hay que hacer un proceso de santificación, pero es tomar una decisión. Y cuando yo tomo la decisión, empiezo a hacer cosas diferentes a lo que venía haciendo. Y quería compartirles eso. Yo ya me excedo y después, mejor dicho, no las dejo hablar. Qué pena con ustedes y No, contigo. súper, profe. Qué bonito, qué bonito. Y es tan bonito también porque cada uno de los ejemplos dice de cada uno de nosotros, ¿no? Es como lo que les decía anteriormente, como ese sello, y cada uno tiene como unas estrategias, busca por acá, busca por allá, y también hay que mirar que no todos los grupos son iguales, que no todos los niños son iguales, ¿sí? Que no todos los contextos son iguales. Entonces es muy chévere poder también trabajar esa diversidad y poder mirar eh, qué qué podemos ofrecer, y ese es el compromiso que tenemos delante de Dios. Hay algo que yo quería leerles perdón, que está en el capítulo, perdón, en la página 45, ya finalizando, un párrafo que me pareció muy interesante que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que dice de la siguiente manera: no se puede garantizar que el resultado de esta estrategia sea un joven perfecto y convertido, porque hay otros factores en el hogar, en la iglesia, que intervienen en el desarrollo del estudiante. Pero sí se puede asegurar que el resultado será que cada adolescente tendrá una mente capaz de distinguir y juzgar las mentiras sutiles a las que son expuestos al ingresar a la universidad. Un colegial que atravesó todo el proceso de la integración desde preescolar hasta el último grado de secundaria es capaz de evaluar premisas seculares, juzgarlas con base en la cosmovisión cristiana e identificar
si es una verdad o una mentira. Si se logra porque estuvo los últimos 12 años de su vida repitiendo este proceso. O sea que vamos a ver resultados, claro que va a haber resultados. Entonces, finalizando, yo quería compartirles el ejercicio final que tiene el libro. El libro tiene un ejercicio ya final que tiene que ver con un reto, ¿sí? En ese reto aparece un laberinto. Y en el ejercicio dice la parábola del sembrador recorrido en el laberinto representa el reto que tenemos de derrumbar todas aquellas limitantes que impiden que el estudiante obtenga una revelación clara del carácter y del propósito de Dios. Durante esta lección nuestra lección debemos espantar las aves del camino, quitar las piedras, regar el terreno y cortar la mala hierba que ahoga a la semilla. Entonces, los que tenemos el libro, me imagino que pudieron llegar, el sembrador pudo llegar, ¿sí? Y esto es un ejercicio muy chévere porque si se dan cuenta también es parte de la integración de este mismo espacio, de este mismo capítulo. Entonces, nos ayuda nuevamente a retomar y ver el ejercicio que estamos haciendo de reflexión, cómo puede llegar cómo también nosotros podemos hacer ese ejercicio de integración. Sería muy chévere que pudiéramos mirar cómo el sembrador llegó. Ya yo hice el ejercicio, espero que ustedes también en el libro pudieron haber llegado, no sé si pudieron trazar el camino, yo lo tracé y lo tengo trazadito, espero que cada uno de ustedes hayan tenido ese, ese ejercicio realizado. Por acá están levantando la mano. ¿Sí? La Feliz profe día para Melissa. todos. Bueno, les quería comentar que es que tenemos nuestro, espérenme primero pausa acá.